centros, director de servicios, técnico de centros de formación y ahora es jefe de la oficina técnica del Mayor del Ayuntamiento de Zaragoza. Bienvenido, gracias por venir y sobre todo por apoyarnos para presentarnos en el proyecto. Muy bien. Hola, buenos días. Gracias, María José. En realidad, mi único mérito fue el ser pesado, incluso un poco cabezota, como es propio de donde vengo, un poco tozudo. Pero sí, hombre, agradecer y felicitar al Inserso porque estoy seguro que la posibilidad de establecer un contacto directo con personas del Inserso para poder acceder a una red de este tipo facilita muchísimo el que cualquier tipo de ciudad, grande o pequeña, puede incorporarse a la red y sobre todo esa parte que siempre falta. Yo cuando hago los beneficios que ha obtenido la ciudad de Zaragoza o el ayuntamiento por pertenecer a la red, siempre me falta uno, que con la crisis se agrava, que es la relación con otras ciudades que están en la red, ¿no? Alguien que posibilite ese intercambio y el saber qué hacen en una ciudad de Badajoz o en San Sebastián, con quien primero consultamos y gracias a quien además a Kepa concretamente, que nos dio la primera información de su experiencia. Bueno, en realidad la ciudad de Zaragoza empieza el proceso de incorporarse a la red. A ver qué pasa esto, que no se me olvide. En el año 2009, cuando a propuesta de uno de los grupos municipales, el Pleno Municipal pues, aprueba la incorporación de Zaragoza a la red de ciudades amigables. A partir de ese momento, bueno, pues entonces no estaba el Inserso, vamos, sí estaba, pero no hacía estas cosas y no había mucha más información que la que los compañeros de San Sebastián nos facilitaron, ya que bueno, pues mediante contactos directamente con la red fuimos obteniendo y descubriendo poco a poco todas estas cosas del protocolo de Vancouver y demás. A partir de allí se inicia el proceso de planificación, de manera que se hacen tres tareas. El primero es pues, diseñar los mecanismos de participación. Ya sabemos que la participación es un proceso constante en todo el trabajo de la red, tanto de incorporación como de los proyectos que propone. Luego comentar un poco las tareas de participación como se hicieron. La segunda sería dejar diseñado y enganchado, por decirlo así, permitidme la expresión, el proceso de evaluación, de diagnóstico y solicitar el ingreso a la red. Queríamos dejar de alguna forma ya la evaluación inicial asegurada, pues que, ya que entendíamos que si el alcalde de la ciudad iba a hacer un compromiso de llevar a cabo durante 2 años un proceso de trabajo basado en este diagnóstico, en esta evaluación, queríamos tener la seguridad de que ningún tipo de incidente administrativo, económico, político pudiera luego no cumplirlo. Por esa razón, lo primero que hicimos fue el definir los criterios de ese estudio en función de las pautas que marcaba la red y bueno, gestionarlo mediante un procedimiento sencillo de contratos menores de la administración. Concretamente se hizo a través de una fundación que fue la que se adjudicó el proyecto, una fundación de allí, de Zaragoza, con la Fundación Rey Ardiz y la colaboración de una consultora, Bumburi Asociados, para todo el tema de relaciones con la red y demás. A partir de eso, pues, como os decía, se hace la solicitud de ingreso en la red y es en marzo del 2011 cuando formalmente se hace el ingreso en la red. En ese momento ya se ha avanzado, al menos en una buena parte del diagnóstico, ¿no? Cuando se realiza el ingreso formal. De manera que en junio, más o menos, el diagnóstico está finalizado. Contamos ya pues, con el informe final, la valoración de los mayores y una serie de propuestas de actuaciones en materia de mayores para la ciudad. El proceso de participación que os decía, que es el primer proceso que diseñamos, bueno, partimos de un contexto de una ciudad como Zaragoza, de unas dimensiones todavía aceptables, en torno a unos 700.000 habitantes y con un 18% de población mayor. Nuestro principal instrumento, nuestro mayor arma para impulsar la participación de los mayores es la propia red de centros de mayores que el Ayuntamiento tiene, con 31 centros distribuidos por toda la ciudad y más de 50.000 mayores socios de esos centros. Eso nos da además una relación directa con numerosísimos grupos de actividad, asociaciones de mayores, grupos de voluntarios, participantes en actividades, que sin duda los aprovechamos para generar todas esas vías de participación en el proceso. De alguna forma pretendíamos, además de, por supuesto, cumplir las pautas de participación que la propia red propone, pero pretendíamos tener
el respaldo de los órganos de participación de la ciudad. Pretendíamos implicar a los profesionales y a las juntas de representantes en cuanto al papel de liderazgo que pueden ejercer sobre los colectivos de mayores y sobre todo también la participación activa de los mayores, tanto en los grupos de debate como en el proceso. De esa forma, primero, tras la aprobación del Pleno de la propuesta de incorporación, los dos siguientes órganos de participación donde se propone y se avala el desarrollo del proyecto son el Consejo de la Ciudad, como órgano representante de asociaciones sindicales, empresariales, ONGs, asociaciones de vecinos, y el Consejo del Mayor, como una de las comisiones de este Consejo de la Ciudad, y en el cual están representados todos los ámbitos relacionados con las personas mayores, tanto públicos como privados. Obtenidas las dos bendiciones, permitidme la expresión, de estos dos órganos de participación, el siguiente bloque con el que queremos trabajar es con impulsar la participación directa de los mayores y de sus representantes, de sus líderes. Para eso se organizan una serie de actuaciones informativas y de motivación de los mayores que finalizan en unas jornadas de representantes de centros con participación de 100 y pico personas, en las cuales se les informa nuevamente del proyecto, se les vende, por decirlo de alguna manera, las bondades de esta red y se inician ya grupos de debate y de discusión. Y por último, quedarían los profesionales en un doble papel, tanto por la aportación que ellos hacen como dinamizadores de las personas mayores que queremos que participen, como por su propio papel protagonista en todo el proceso e incluso en los grupos de debate. Llegamos así pues a la realización del diagnóstico, de la evaluación, que para aquellas ciudades que no sé, puedan estar en proceso o tengan intención de llevarlo a cabo, insisto en que creo que no solo es positivo y, como luego comentaré, aporta información muy interesante, sino que no requiere mayor complejidad. Nosotros optamos, como decía al principio, por hacerlo con una consultora y una fundación por una cuestión muy sencilla. Primero, porque como casi siempre ocurre en la administración, esto que se pone en los contratos menores del ayuntamiento no cuenta con recursos suficientes y apropiados, ¿no? Pero aún así también por la importancia de que sean los evaluadores externos quienes estén elaborando un diagnóstico de este tipo. En cualquier caso, pues, se realizaron 14 grupos con participantes de diferentes tipos de juntas directivas, de grupos de actividad, de participantes de actividades, grupos de profesionales, como establecía el propio protocolo, donde había directores de centros, trabajadores sociales, cuidadores, ONGs, tanto de asociaciones de mayores como asociaciones que trabajan para personas mayores y proveedores de servicios. En definitiva, los participantes, el grupo de personas que más directamente se involucró en el diagnóstico y en la elaboración de esta evaluación eran personas mayores, válidas todas ellas, no dependientes, mayoritariamente, como suele ocurrirnos, al menos a nosotros, un poquito más mujeres que hombres. Un 21% superaban los 74 años y mayoritariamente pues, vivían en pareja o solos, pero en su domicilio. Sí procedían de todos los distritos de la ciudad, de alguna forma había representación territorial de toda la ciudad. Lo primero que obtuvimos fue algo interesante. Esto además ya se tenía cuando se solicitó el primer avance que se tuvo cuando se realizó la entrada formal ya hace un año en la red, que era la imagen que los mayores tenían de la ciudad. Ese contexto social y físico donde ellos se desenvuelven diariamente, pues nos dio una serie de pistas que, sin recrearnos en qué bien y qué bien está todo, puesto que hay que decir que afortunadamente a cada cosa que planteaban positiva proponían una acción de mejora, pero bueno, en general los mayores valoraban la ciudad como una ciudad amable, decían, con unos buenos servicios, muchas zonas verdes, pero también planteaban necesidades de llevar a cabo más actuaciones de adaptación y en general hacían una valoración de algo más de un 7 sobre la valoración que ellos tenían de su ciudad. Es cierto también que salíamos hacia si bien estaba ya rondando esta crisis que dicen que tenemos, que lo inunda todo de pesimismo, también es verdad que Zaragoza salía hacia un año y poco más de una profunda transformación consecuencia de la exposición internacional, lo cual representó, en este caso por ejemplo, muchos más espacios de recreo, de zonas verdes, recuperación de riberas, que lógicamente eran muy bien valoradas. Ya teníamos pues la imagen de los mayores, la imagen que los mayores tenían de la ciudad, pero había que seguir trabajando, ya hecha la incorporación en la red, en llegar a ese documento final donde tuviéramos un diagnóstico mucho más cierto con propuestas de actuación. Se trabaja lógicamente en las 8 áreas del protocolo de Vancouver y en cada una de ellas se establecen 2 bloques de trabajo. Una primera
que sería el análisis de lo que tenemos, un análisis teórico de lo que hay en ese momento en la ciudad en cada una de las áreas. No se trata de un análisis exhaustivo, pero sí al menos de reflejar el marco que tenemos. Y una segunda parte, que es lo que opinan los mayores, sin duda la parte más importante, lo de qué opinaban de todo lo que había y qué podían proponer. Eso finalizaba en un cuadro muy similar a los que hemos visto, en el cual se establecía en cada área los diferentes temas a tratar, los aspectos más positivos que valoraban los mayores, los más negativos y las propuestas que ellos hacían para mejorarlo. Todo esto lo tenéis en las medidas y demás, no entraré en ellas concretamente porque están en la página web del Ayuntamiento de Zaragoza, que es muy facilita, zaragoza.es, tenéis el documento entero colgado, con lo cual podéis consultar si queréis una a una. En cualquier caso, todas las propuestas que hicieron, yo creo que ahí es gran parte del valor que tiene, presentaban características diferentes. Por ejemplo, cuando los mayores proponen cosas, proponen desde medidas muy concretas hasta proyectos enteros. Pues yo qué sé, proyectos como crear una red de comercios amigables por toda la ciudad o un servicio de reparaciones a domicilio con integración de chavales marginales y apoyo intergeneracional, hasta que pongan más zonas públicas con wifi gratuito o que coloquen más bancos en las zonas de paseo, ¿no? Con lo cual hablamos desde medidas muy concretas hasta proyectos más generales. Algunas de ellas, y eso creo que es otra de las virtudes de la red, propone acciones generales. Lógicamente, por mucho que nos empeñemos nosotros en dividirlos por sectores, los mayores son ciudadanos como todos y proponen medidas que benefician no solo a los mayores, sino probablemente a toda la ciudad. Por eso aparecen muchas de ellas, pues yo qué sé, pues como la creación de vías pacificadas, que sin duda benefician a los mayores, y a los jóvenes, y a las mujeres, y a los que no somos mujeres ni mayores, bueno, un poco, pero no jóvenes, pero a cualquier grupo de la ciudadanía. Por último, como permitidme la ironía, tampoco los ciudadanos se empeñan en respetar estas distribuciones que hacemos en la administración de áreas y departamentos, sino que ellos van a lo que van, como es natural, plantean las necesidades de todas las áreas de cualquier administración, de manera que ellos plantearon propuestas pues, relacionadas con áreas de acción social, por supuesto, pero también de participación ciudadana, de urbanismo, de nuevas tecnologías, de servicios públicos, de cualquiera de las áreas municipales, salvo de régimen interior, por decirlo de alguna forma. Por último, también ellos insisten en la necesidad y en las propuestas orientadas a facilitar la participación de ellos mismos, tanto en la vida de la ciudad, la vida cultural, la vida social, como en los propios proyectos y, cómo no, en el desarrollo y en el control de las actividades de esta red. Como siempre no controlo el tiempo, si me paso me avisáis. En resumen, las 25 medidas yo las he intentado agrupar por daros un poco la idea de lo que los mayores nos decían cuando hablábamos con ellos y a partir de donde podemos trabajar para desarrollar proyectos que sin duda mejoren la calidad de vida para todos los ciudadanos, pero sobre todo para los mayores dentro de esos programas de envejecimiento activo. Como os decía, los mayores proponían medidas relacionadas sobre todo con los sistemas de información y comunicación. Planteaban la necesidad de dar información más clara y en lugares centralizados. Yo creo que se quejaban a veces del exceso de bombardeo de información, pero sobre todo también de la accesibilidad para ellos de esa información. Reclamaban la participación como voluntarios. De hecho, cada vez son más las personas mayores que se incorporan a programas de voluntariado, pero también el impulso de las asociaciones de mayores y los espacios para favorecer la aportación social de los mayores, pero sobre todo yo creo que pedían que se haga visible, que sea esa aportación social y familiar, que según dicen ya se está convirtiendo más que en apoyo familiar, en sustento de muchas familias, la aportación de los mayores, que se haga visible, que la imagen del mayor deje de ser la imagen de la persona que solo consume servicios y apenas aporta cuando realmente es todo lo contrario. Las actividades intergeneracionales eran unas de las más reclamadas, prueba de ello que algunas actuaciones que se han ido llevando a cabo, bueno, es un acicate, un estímulo más para su participación, y aquellas de carácter preventivo, y sobre todo las actividades relacionadas con la salud, la actividad física y este tipo de servicios. El apoyo domiciliario también, pero curiosamente no tanto en el tradicional servicio de ayuda a domicilio, sino especialmente hacían incidencia o hacían propuestas en torno a servicios como la teleasistencia o los servicios de comida a domicilio, de carácter 100% preventivo. Y también solicitan la mejora de los servicios de atención al dependiente. También es verdad que ese es el momento en que, por el tiempo que llevaba aplicándose la ley de la dependencia, prácticamente la teníamos todos los días en prensa.
Lamentablemente ahora no la citan mucho ya, pero cierto es que en ese momento era una reclamación muy importante que yo creo que sigue siendo, aunque no se esté manifestando de esa forma. Las mejoras de la convivencia afectan a todo, a los mayores, las acciones que ellos proponen y a toda la ciudadanía, porque ellos proponen algo que es general, como es la mejora, por ejemplo, de la relación en la calle entre las personas, especialmente en el transporte, esa convivencia entre los ciclistas, los conductores, los peatones, sean o no mayores, y el resto de los ciudadanos que deambulamos por las calles, y proponen por eso que se hagan incluso acciones generales y acciones específicas para los mayores, desde introducir módulos en las autoescuelas que faciliten la comprensión de los nuevos conductores hacia las condiciones de los mayores, hasta por supuesto el transporte público o la adaptación de vehículos y todo este tipo de actividades. También decir que en cuanto a la convivencia que ellos proponen, y yo creo que es de los colectivos que lo hacen más directamente, la necesidad de compartir actividades y espacios con otros colectivos. Quizás conscientes de esa imagen que a veces se transmite de que los mayores quieren equipamientos o recursos exclusivos, lo cual no sé si es muy cierto. Yo sí es verdad, siempre digo que en la mayoría de las ciudades los centros de tiempo libre no se comparten para nadie, son de infancia. Los centros, las casas de la mujer hacen actividades solo para la mujer y las casas de juventud solo las hacen para los jóvenes. Yo sé que en la ciudad de Zaragoza los centros de mayores hacen actividades para los mayores, pero para cualquier entidad o asociación del barrio que se lo soliciten, aun con independencia de que los centros cívicos tengan también una importante red. Creo que hay una relación permanente que ellos mismos proponen y buscan, ¿no? Bueno, pero como decía, sobre todo proponían acciones de convivencia. Por último, sin duda, la mejora de infraestructuras en la ciudad, pues, como decía antes, tanto la ampliación de zonas wifi como poner bancos, pues era también otra de las reclamaciones que ellos hacían. Y por último, como os decía, la implicación de los mayores en las mejoras de la ciudad. En el estudio se propone también una metodología basada, como no, en la participación, mediante la creación de un foro de participación de personas mayores, conectado de forma similar, como comentabais antes en alguna otra ciudad, con un foro técnico de debate que estudie y valore la posibilidad de todas estas propuestas y que, por supuesto, tenga un reflejo en un órgano político y de participación, en nuestro caso, el Consejo del Mayor y Consejo de la Ciudad. Se fijan también en el documento una batería de indicadores y una serie de criterios para valorar el seguimiento continuado de las acciones que se llevan a cabo, los análisis de resultados y una evaluación final en el momento en que esté finalizado el desarrollo del plan. En estos momentos estaríamos, yo creo que ha habido en el proceso que hemos llevado un desfase entre los tiempos que marca la propia red y los tiempos reales. De alguna forma, en cuanto a tiempos, estaríamos en el año 1-2, acabando el 2, pero bueno, estamos prácticamente ya con las tareas ahí hechas. Faltaría elaborar definitivamente ese plan de acción para desarrollarlo los años 3, 4 y 5, pero que básicamente es poner en tiempo y con recursos las propuestas de actuaciones que tenemos. Simplemente recordar o insistir en los beneficios que yo creo que supone incorporarse a la red. En primer lugar, porque creo que no es una red especialmente costosa, no genera el gasto más importante de incorporarse, puede ser la redacción de ese estudio y lo soluciona un contrato menor. Y a cambio nos favorece un diagnóstico importante de la ciudad, una buena visión de cómo valoran los mayores la ciudad. A la vez es una forma de iniciar, si no existen, o mejorar los propios procesos de participación que en cada una de las ciudades se hayan definido para los mayores, pero crea sobre todo una serie de batería de acciones y de planes de mejoras para la ciudad que desarrolla el proyecto. Como beneficio añadido, sin duda, sería la mejora de la ciudad, de todos los grupos sociales de la ciudad, puesto que las medidas son a veces muy generales. Y es verdad que a veces faltan recursos, en nuestro caso sin duda faltan muchos recursos, supongo que ocurre a casi todas las administraciones públicas y entidades de este continente donde estamos, pero también es verdad que de todas las acciones que los mayores proponen, yo creo que no hay que preocuparse por el exceso de peticiones o de acciones que haya que llevar a cabo, porque algunas son muy normales. Por ejemplo, hay algunas cosas, yo creo que habría como 3 bloques de propuestas que ellos hacen, ¿no? Unas que sin necesidad de gran esfuerzo salen solas. Por ejemplo, los mayores pedían
que se incrementen los semáforos con contador de tiempos, que les ayuda mucho, con sonoridad auditiva. Es algo que yo creo que la renovación en muchas ciudades, que los servicios de tráfico van haciendo, incorporan esas mejoras, pero también los de las vías pacificadas que os comentaba. Hay otros que lo que hacen a lo mejor es impulsar un poquito más los proyectos intergeneracionales que se venían desarrollando, pues a lo mejor lo que la propuesta de los mayores ha hecho ha sido hacer que se impulsen un poquito más, ¿no? Que generen nuevos proyectos en torno a lo que ya había. Y sin duda sí que hay otros que son proyectos enteros, proyectos que hay que iniciar de cero y que hay que poner en marcha, como los que ellos proponían de servicios de reparación a domicilio o servicios de apoyo a las infraestructuras municipales de control, seguimiento y demás que ellos proponían y demás. Bueno, en cualquier caso, insistir en que lo único que creo que nos faltaba era la posibilidad de relación entre las diferentes ciudades. Supongo que todos estos medios de Internet y demás nos permitirá, y la página web de las ciudades amigables, intercambiar más las experiencias. Creo que no solo las experiencias de la red, hay una plataforma que creo que no funciona mucho también de la red, donde se van colgando proyectos. La verdad es que no había muchos, yo alguna vez he entrado y no había muchas ciudades que colgaban, pero hombre, otros proyectos, estén o no, dentro de este marco a veces también son interesantes. Bueno, por mi parte nada más, en la página zaragoza.es tenéis el documento entero colgado y muchas gracias por vuestra atención. Ay, ay, ay.